que impulsa a un rey a casarse con 6 mujeres solo para descartarlas, divorciarse de ellas o ejecutarlas. Las esposas de Enrique Oigny no fueron solo notas al pie en una saga real, fueron peones en un peligroso juego de poder, ambición y supervivencia. En su búsqueda de un heredero masculino y supremacía política, Enrique VIII remodeló la monarquía inglesa para siempre. ¿Pero qué soportaron realmente estas mujeres detrás de los títulos y las coronas? Sus historias están llenas de dolor, traición y extraordinaria resistencia. Imagina esto: una joven y vibrante reina, adorada alguna vez por un rey, solo para ser descartada por no cumplir con una simple exigencia: un hijo. Un rey tan desesperado por un heredero masculino que destruiría su reino, la iglesia e incluso su alma, para que un hijo ocupara el trono. 6 esposas, cada una con sus propias esperanzas, ambiciones y finalmente trágicos finales, dejando una herencia que resonaría a través de la historia. Esta es la historia de Enrique VIII y sus 6 reinas. La historia de Catalina de Aragón comienza mucho antes de que se convirtiera en la primera esposa de Enrique VIII. Nacida como hija de Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, Catalina fue criada para ser reina. Como joven mujer, fue prometida al hermano mayor de Enrique, el príncipe Arturo. El matrimonio entre Catalina y Arturo fue una alianza política, diseñada para fortalecer la relación entre Inglaterra y España. Sin embargo, la muerte prematura de Arturo dejó a Catalina viuda, y fue Enrique VIII quien finalmente la tomó como esposa. El matrimonio de Catalina con Enrique comenzó con promesas. Se amaban profundamente, y su unión fue celebrada por la corte. Sin embargo, las presiones para producir un heredero masculino pronto se volvieron abrumadoras. Enrique y Catalina tuvieron varios hijos, pero solo uno sobrevivió: María, su hija. A medida que pasaron los años y la salud de Catalina comenzó a decaer, Enrique se volvió desesperado por un hijo que asegurara la dinastía Tudor. Esta desesperación sería el catalizador de su ruptura con la Iglesia Católica y su búsqueda de una nueva reina. El conflicto entre Enrique y Catalina llegó a su punto máximo cuando Enrique solicitó la anulación de su matrimonio. Enrique creía que su unión estaba maldita y que la incapacidad de Catalina para proporcionar un heredero masculino era un castigo divino. Sin embargo, Catalina luchó ferozmente por preservar su matrimonio y su estatus como reina. Era una católica devota y creía que su matrimonio con Enrique estaba bendecido por Dios. Catalina se negó a aceptar la anulación de Enrique y durante años luchó por seguir siendo su esposa. Su firmeza frente a las demandas de Enrique la convirtió en un símbolo de fortaleza y devoción. Al final, el deseo de Enrique por un heredero masculino triunfó, y el Papa se negó a conceder la anulación. Frustrado, Enrique tomó el control y se separó de la Iglesia Católica, estableciendo la Iglesia de Inglaterra en 1534. Catalina fue finalmente enviada lejos de la corte, y su matrimonio con Enrique fue declarado inválido. A pesar de su exilio, Catalina siguió siendo una orgullosa y leal reina a los ojos de sus seguidores. Su legado no solo estuvo marcado por su lucha por la justicia, sino por su devoción inquebrantable a su hija María y su firme creencia en la santidad de su matrimonio. El ascenso de Ana Bolena al poder es una de las historias más extraordinarias en la historia de Inglaterra. No era princesa por nacimiento, sino la hija de una familia noble. Sin embargo, la inteligencia, belleza y encanto de Ana cautivaron a Enrique VIII y rápidamente se convirtió en su amante.
No pasó mucho tiempo antes de que Enrique se obsesionara con ella y estuviera dispuesto a arriesgarlo todo, su matrimonio, su fe y su reino, para hacer de Ana su esposa. En ese momento, Enrique ya estaba casado con Catalina de Aragón y su matrimonio estaba en problemas. La llegada de Ana a la escena solo añadió leña al fuego. El deseo de Enrique por Ana era tan intenso que llevó a la ruptura con la Iglesia Católica, una decisión que alteraría el curso de la historia. En 1533, Enrique se casó con Ana, y ella se convirtió en su segunda esposa, a pesar de la batalla legal en curso con Catalina. Su unión fue controvertida y dividió a la corte, con muchos viendo a Ana como una mujer peligrosa que había manipulado al rey para que abandonara a su primera esposa. La mayor ambición de Ana era ser coronada reina y darle a Enrique un hijo, un heredero masculino que pudiera consolidar la dinastía Tudor. Logró dar a luz a una hija, Isabel, pero el deseo de Enrique por un hijo permaneció insatisfecho. En una corte llena de intriga política y lealtades cambiantes, los enemigos de Ana rápidamente se volvieron en su contra, acusándola de adulterio, incesto y traición. Es probable que los cargos fueran fabricados, pero llevaron al arresto y juicio de Ana. En 1536 fue ejecutada por decapitación, un final trágico para una mujer que alguna vez estuvo en la cúspide del poder. Sin embargo, el legado de Ana está lejos de disminuir. Su hija Isabel se convertiría en una de las monarcas más grandes de Inglaterra. El reinado de Isabel I es considerado a menudo como una edad de oro, y ella aseguraría el lugar de Inglaterra como una gran potencia mundial. La ambición de Ana y su feroz determinación para asegurar su posición como reina, a pesar de las dificultades, sentaron las bases para el éxito de Isabel. En marcado contraste con el ascenso ambicioso y la trágica caída de Ana Bolena, el tiempo de Jane Seymour como reina estuvo marcado por una tranquila gracia y sumisión. Jane era una mujer amable, modesta y discreta, una cualidad que cautivó a Enrique después de los dramáticos y turbulentos años de su matrimonio con Ana. Cuando Jane entró en la vida de Enrique, él ya había sufrido la decepción de no tener un hijo, y Jane se convirtió en su respuesta a ese problema. A diferencia de Ana, Jane no tenía ambiciones políticas y estaba contenta de ser la esposa que Enrique quería que fuera. También era muy consciente de la importancia de darle a Enrique el heredero masculino que tan desesperadamente necesitaba. En 1537, Jane logró dar a luz a un hijo, Eduardo, que más tarde se convertiría en Eduardo VI, rey de Inglaterra. Desafortunadamente, la alegría de Jane fue efímera. Justo después de dar a luz, murió por complicaciones posparto, dejando a Enrique devastado por su pérdida. Aunque el reinado de Jane como reina fue breve, su legado fue cimentado a través de su hijo, Eduardo VI. El reinado de Eduardo, aunque corto y tumultuoso, jugó un papel crucial en la Reforma Protestante en Inglaterra. El papel de Jane, como madre del futuro rey, que llevaría a Inglaterra más allá en el camino de la reforma religiosa, aseguró que su legado perdurara, a pesar de su muerte prematura. Las tres primeras esposas de Enrique VIII, Catalina de Aragón, Ana Bolena y Jane Seymour, sentaron las bases para el drama y la tragedia que se desarrollaría en los años siguientes. Estas mujeres, cada una con sus propios sueños y ambiciones, fueron obligadas a navegar en una corte real peligrosa e impredecible, donde sus destinos fueron moldeados por los caprichos de un rey cuyos deseos y frustraciones dictaban sus vidas. La lucha de Catalina de Aragón por su matrimonio, el ascenso y caída
de Ana Bolena y el breve pero crucial papel de Jane Seymour en asegurar el heredero masculino de Enrique son solo el comienzo de la historia. A medida que avanzamos, exploraremos la vida de las esposas restantes, cada una de las cuales dejó su huella en la historia de Inglaterra, pero las historias de estas tres primeras reinas son un recordatorio del precio de la ambición, los peligros del poder y los costos personales de la obsesión de un rey por asegurar un heredero masculino. ¿Qué sucede cuando un rey, desilusionado por sus decisiones, se ve obligado a enfrentar las consecuencias de un matrimonio que estaba destinado al fracaso desde el principio? Ana de Cleves, la cuarta esposa de Enrique VIII, fue llevada a la corte inglesa mediante una alianza. Su matrimonio con Enrique fue establecido por razones políticas. Pero a diferencia de las otras esposas, la historia de Ana se destaca, no por las tragedias que le sucedieron, sino por cómo sobrevivió a un matrimonio desastroso, con gracia y diplomacia. Ana, una princesa alemana, fue elegida como esposa de Enrique después de que él ya hubiera visto un retrato de ella, el cual creía que reflejaba su verdadera belleza. Pero al conocerla en persona, Enrique se sintió decepcionado. En un matrimonio que solo duraría 6 meses, el enamoramiento inicial de Enrique rápidamente se desvaneció. Se decía que Enrique encontraba a Ana poco atractiva y no había casi química entre ellos. Su insatisfacción llevó a una anulación rápida, pero fue hecha de tal manera que la dignidad de Ana permaneció intacta en gran medida. Lo que distingue a Ana de las otras esposas es cómo manejó las consecuencias de la anulación. En un giro poco común del destino, Enrique y Ana se quedaron en buenos términos después de su divorcio. Ella recibió un generoso acuerdo, se le permitió vivir independientemente y continuó disfrutando de la amistad de Enrique. Fue invitada a la corte varias veces y en un momento, incluso, fue invitada a la coronación de la siguiente esposa de Enrique, Catalina Howard. Ana, en lugar de ser una figura trágica, como sus predecesoras, convirtió su destino en uno de supervivencia. Nunca dejó que el matrimonio fallido la definiera, viviendo su vida de manera pacífica y con dignidad, algo que las otras esposas de Enrique solo podían soñar. La historia de Ana, aunque marcada por su matrimonio efímero con Enrique, es una de inteligencia diplomática y resiliencia. A lo largo de todo ello, mantuvo una posición de influencia y respeto, algo raro para cualquiera de las esposas de Enrique. La trágica ascensión y caída de Catalina Howard en la corte de Enrique VIII es una de las más desgarradoras en la historia Tudor. Como quinta esposa de Enrique, era joven y llena de promesas, pero su reinado como reina fue breve, lleno de escándalos que condujeron a su caída. Con solo 19 años, Catalina era mucho más joven que el rey envejecido, que ahora tenía más de 50 años y estaba plagado de obesidad y problemas de salud. El deseo de Enrique por una reina joven y vibrante coincidió con la belleza y vitalidad de Catalina. Sin embargo, fue esta misma juventud y su pasado lo que selló su destino. A diferencia de sus predecesoras, Catalina provenía de un origen más humilde. Era prima de Ana Bolena, y su matrimonio con Enrique fue visto en gran parte como un nuevo comienzo para un rey que se había quedado solo después de la muerte de Jane Seymour. Catalina era joven, atractiva y llena de energía, lo que inicialmente conquistó el corazón de Enrique. Sin embargo, la caída de Catalina fue rápida, ya que comenzaron a circular rumores sobre su pasado. Antes de casarse con Enrique, Catalina había estado involucrada en relaciones con varios hombres, y sus indiscreciones juveniles finalmente la alcanzaron.
En una corte dominada por la intriga y enemigos buscando cualquier oportunidad para destruirla, el pasado de Catalina fue utilizado como un arma. Fue acusada de adulterio y solo 2 años después de su matrimonio con Enrique, fue arrestada, juzgada y encontrada culpable de traición. Catalina fue ejecutada por decapitación en 1542, un final trágico para una mujer que brevemente había cautivado el corazón del rey. Su vida y muerte sirven como una advertencia sobre los peligros de ser joven y hermosa en la corte Tudor. El ascenso de Catalina al trono fue rápido, pero su caída fue igual de rápida. La desesperación de Enrique por una reina que pudiera proporcionarle lo que deseaba, obediencia y la satisfacción de sus necesidades, llevó finalmente a la trágica desaparición de Catalina. Al final, su vida no se definió por su tiempo como reina, sino por el escándalo que la condenó. Catalina Parr, la sexta y última esposa de Enrique VIII, fue una mujer que no solo sobrevivió a la turbulencia de su matrimonio con Enrique, sino que continuó viviendo una vida plena después de su muerte. Para cuando se casó con Enrique, el rey estaba física y mentalmente deteriorado, y Catalina era bien consciente de los peligros de estar casada con un hombre cuyo temperamento y problemas de salud lo hacían impredecible. Sin embargo, Catalina abordó su matrimonio con Enrique con una mentalidad práctica, entendiendo que su supervivencia dependía de su capacidad para adaptarse. A diferencia de las otras esposas, Catalina no se casó con Enrique por un deseo de poder o ambición. Ya había enviudado 2 veces y había experimentado la turbulencia de la vida en la corte. Era viuda en sus 30 años, y su matrimonio con Enrique fue menos acerca de asegurar su posición y más sobre proporcionar compañía a un rey en sus años de declive. Catalina, una mujer altamente educada, asumió un papel que pocas de las otras esposas de Enrique desempeñaron. Se convirtió en su compañera y confidente, sirviendo como una presencia calmada durante su comportamiento cada vez más errático. Uno de los mayores logros de Catalina durante su matrimonio con Enrique fue su capacidad para reconciliar al rey con sus hijas, María e Isabel. En un momento en que la familia Tudor estaba dividida, Catalina trabajó para traer de vuelta a las hijas distanciadas de Enrique a su vida, asegurando que fueran parte de la sucesión real. Después de la muerte de Enrique, en 1547, Catalina continuó su vida, volviendo a casarse y teniendo hijos. Su vida después de la muerte de Enrique VIII estuvo marcada por la estabilidad y se convirtió en una figura respetada en la sociedad inglesa. El legado de Catalina Parr es único porque fue la única esposa de Enrique que lo sobrevivió y vivió una vida plena. Fue una mujer que supo navegar las traicioneras aguas de la corte Tudor, y lo hizo con gracia e inteligencia. No solo sobrevivió al reinado volátil de Enrique, sino que también ayudó a sanar la fracturada familia real, asegurando su lugar en la historia. Los destinos de las esposas intermedias de Enrique VIII, Ana de Cleves, Catalina Howard y Catalina Parr, revelan la complejidad de la vida en la corte Tudor. Ana de Cleves, con su notable gracia y supervivencia, evitó los finales trágicos de sus predecesoras, mientras que la exuberancia juvenil de Catalina Howard la llevó a una muerte temprana. En contraste, Catalina Parr demostró resistencia y sabiduría, sobreviviendo a Enrique y asegurando su lugar como una respetada viuda en la Inglaterra post-Tudor. Cada una de estas mujeres enfrentó diferentes desafíos y, en última instancia, tuvo destinos diferentes, pero todas fueron atrapadas en la telaraña
de la búsqueda de Enrique VI por un heredero masculino y sus deseos personales. Sus historias destacan la naturaleza precaria de los matrimonios reales, donde la supervivencia a menudo dependía tanto de la habilidad política y la resiliencia personal como del amor o la lealtad. A medida que avanzamos, exploraremos el capítulo final en la vida de las esposas de Enrique, cada una de las cuales desempeñó su parte en la formación del futuro de Inglaterra. Las 6 esposas de Enrique VIII fueron mucho más que simples notas al pie en los anales de la historia inglesa. Cada mujer desempeñó un papel vital no solo en el reinado de Enrique, sino también en el paisaje político, religioso y social de Inglaterra durante siglos. Sus luchas, ambiciones y destinos finales cuentan una historia más grande sobre la naturaleza de la monarquía, el poder y el lugar de las mujeres en la sociedad Tudor. A través de sus vidas, vemos no solo los costos personales de ser esposa de un rey volátil, sino también el profundo legado que cada una dejó en el curso de la historia inglesa. Los matrimonios de Enrique fueron impulsados por deseos personales, pero los efectos resultantes fueron a menudo de gran alcance. Su implacable búsqueda de un heredero masculino y las consecuencias de sus decisiones afectaron no solo a su propia familia, sino también a Inglaterra en su conjunto. La disolución de los monasterios, la ruptura con la Iglesia católica, el fortalecimiento de la fe protestante en Inglaterra, estos fueron los resultados directos del deseo de Enrique por el control y la sucesión, así como de las mujeres que jugaron papeles clave en esa transformación. Mientras algunas de las esposas de Enrique son recordadas por sus trágicos finales, otras, como Ana de Cleves y Catalina Parr, lograron navegar por las traicioneras aguas políticas de la corte y sobrevivir. La historia de cada mujer es un testimonio de su fuerza individual y, a menudo, de su capacidad para adaptarse a un mundo dominado por los caprichos de uno de los reyes más infames de la historia. El legado de Catalina de Aragón es quizás uno de los más profundos de todas las esposas de Enrique, aunque finalmente fue descartada. Después de más de 2 décadas de matrimonio, su impacto en la historia de Inglaterra no puede ser subestimado. La negativa de Catalina a aceptar la anulación de Enrique y su inquebrantable creencia de que su matrimonio estaba bendecido por Dios tuvo consecuencias de gran alcance. Su postura condujo directamente a la ruptura de Inglaterra con la Iglesia católica, un evento que remodelaría la identidad religiosa y política del país. Más allá de su influencia política y religiosa, la devoción de Catalina a su hija María jugó un papel importante en el futuro de Inglaterra. Mientras Enrique buscaba un heredero masculino, la hija de Catalina, María, más tarde se convertiría en la reina María I, conocida por su intento de restaurar el catolicismo en Inglaterra. El legado de Catalina, por lo tanto, perduró a través de su hija, y su defensa inquebrantable de su matrimonio y su fe tuvo implicaciones duraderas para la monarquía inglesa. La vida de Catalina también nos recuerda los sacrificios hechos por las mujeres en la búsqueda del poder, el amor y la supervivencia. Puede que haya sido descartada por Enrique, pero nunca fue olvidada por sus seguidores. Se la recordó como una reina que permaneció leal a su fe y a su matrimonio, independientemente del inmenso costo personal. El legado de Ana Bolena es de gran complejidad. Su matrimonio con Enrique VIII no solo rompió las estructuras tradicionales de la monarquía inglesa, sino que también tuvo efectos de gran alcance en el futuro religioso y político del país. El apoyo de Ana a la reforma protestante jugó un papel clave en la decisión de Enrique de separarse de la Iglesia católica, y su propia hija
Isabel I, más tarde se convertiría en una de las monarcas más grandes de Inglaterra, aunque su vida terminó trágicamente, ejecutada por cargos que muchos historiadores creen que fueron fabricados. El impacto de Ana en Inglaterra fue indeleble. Su hija Isabel gobernaría Inglaterra durante 44 años, inaugurando la era isabelina, uno de los períodos más prósperos y exitosos en la historia inglesa. La determinación de Ana de asegurar su lugar en la dinastía Tudor se cumplió al final a través del reinado de Isabel. El legado de Ana, a menudo, se ve a través de la lente de la tragedia, pero en realidad fue una mujer adelantada a su tiempo. Su inteligencia, ambición y astucia política la diferenciaron de muchas de las otras esposas de Enrique, y su historia es un testimonio del poder de las mujeres en una época en la que tenían pocas vías de influencia. El legado de Jane Seymour, aunque breve, fue innegablemente importante. Su papel en la vida de Enrique estuvo marcado, en gran parte por su capacidad para cumplir con su mayor deseo, un heredero masculino. Eduardo VI, su hijo, más tarde se convertiría en rey, aunque su reinado sería corto y marcado por la turbulencia religiosa. El legado de Jane no se define necesariamente por la turbulencia del reinado de Eduardo, sino por su papel en asegurar la supervivencia de la dinastía Tudor. Lo que distingue a Jane de las otras esposas es su tranquila gracia y obediencia. A diferencia de Ana Bolena, cuya ambición llevó a su caída, la conformidad y humildad de Jane frente a las demandas de Enrique la hicieron querida por el rey. Lamentablemente, su muerte prematura, solo días después de dar a luz a Eduardo, truncó su reinado, y nunca viviría para ver el impacto total del reinado de su hijo. El legado de Jane Seymour está ligado a su hijo y su lugar en la narrativa histórica de la Reforma Protestante en Inglaterra. A pesar de su propio reinado corto, se convirtió en la madre de uno de los monarcas más controvertidos de Inglaterra, y su contribución a la dinastía Tudor se recuerda a través de su hijo, Eduardo VI. El matrimonio de Ana de Cleves con Enrique VIII fue un desastre, pero su supervivencia y posterior papel en la sociedad inglesa, después de la anulación, son realmente notables. Su historia es un testimonio de la importancia de la adaptabilidad y la diplomacia. Aunque su matrimonio con Enrique fue anulado después de solo 6 meses, la gracia de Ana, al aceptar su destino, y su capacidad para mantener una relación positiva con el rey, le permitieron permanecer en Inglaterra como una figura respetada. El legado de Ana a menudo está eclipsado por el de las otras esposas, pero su habilidad para convertir un matrimonio fallido en una victoria diplomática fue notable. Incluso fue invitada a la corte en varias ocasiones y jugó un papel destacado en la vida social de la familia real. La supervivencia de Ana y su habilidad para navegar por el paisaje político de la corte Tudor la distinguen de muchas de las otras esposas, y su legado es uno de resiliencia. La breve y trágica vida de Catalina Howard sirve como una lección sobre los peligros de la juventud e inexperiencia en el turbulento mundo de la corte Tudor. Aunque su matrimonio con Enrique estuvo marcado por la pasión inicial, sus indiscreciones juveniles y eventual traición llevaron a su caída. La ejecución de Catalina a los 19 años permanece como uno de los momentos más trágicos en la historia inglesa. A pesar de su trágico final, el legado de Catalina no es completamente negativo. Su historia arroja luz sobre los peligros de la corte Tudor, donde la ambición personal y las demandas del rey podían llevar a consecuencias devastadoras. La vida de Catalina es un recordatorio de la naturaleza peligrosa del poder
y el alto precio que las mujeres pagaban por estar en el favor del rey. Catalina Parr, la última esposa de Enrique, se distingue de las demás por una simple razón: sobrevivió. Mientras la mayoría de las reinas de Enrique encontraron finales prematuros y trágicos, Catalina logró sobrevivir a su esposo y continuar con una vida plena después de su muerte. Su legado es uno de sabiduría, resiliencia y diplomacia. Catalina usó su inteligencia y gracia para manejar al rey en declive, y al hacerlo, ayudó a estabilizar la familia Tudor en tiempos de agitación. La habilidad de Catalina para navegar por los peligros de la corte Tudor aseguró su supervivencia, y su legado como madrastra de María I e Isabel I es significativo. Su papel en reunir a los hijos de Enrique ayudó a aliviar la tensión dentro de la familia real, y su influencia sobre la siguiente generación de gobernantes Tudor fue profunda. El legado de las 6 esposas de Enrique VIII está tejido en el mismo tejido de la historia inglesa. Mientras algunas de ellas enfrentaron finales trágicos, otras encontraron maneras de sobrevivir, superar sus tumultuosos matrimonios e incluso dar forma al futuro de la monarquía inglesa. A través de sus pruebas y triunfos, estas mujeres dejaron una huella imborrable en Inglaterra, y sus historias siguen cautivando a los historiadores y al público por igual. Cada esposa, a su manera, influyó en el curso de la historia inglesa, ya sea a través de agitación religiosa, luchas dinásticas o sacrificios personales, dieron forma a la monarquía y a la nación. La historia de Enrique VIII y sus 6 esposas no es solo una historia de poder, política y amor. Es un reflejo del poder duradero de las mujeres frente a probabilidades abrumadoras. ¿Cuál es el legado de las 6 esposas de Enrique VIII? Sus vidas, tragedias y triunfos han resonado a lo largo de los siglos, moldeando no solo la dinastía Tudor, sino la propia naturaleza de la monarquía inglesa. Las tumultuosas vidas de Catalina de Aragón, Ana Bolena, Jane Seymour, Ana de Cleves, Catalina Howard y Catalina Parr son más que simples cuentos dramáticos de matrimonios reales. Son un reflejo de la poderosa intersección de amor, ambición, supervivencia y sacrificio. Pero ¿cómo influyen sus historias en nosotros hoy en día? La era Tudor sigue siendo uno de los períodos más cautivadores de la historia, y los destinos de estas mujeres siguen cautivando e intrigando. Las vidas personales de las esposas de Enrique VIII hablan volúmenes sobre las expectativas sociales de las mujeres en las cortes reales, la presión de tener un heredero masculino y el precio del poder y la ambición. Pero también destacan las historias humanas detrás de las coronas, sus deseos, miedos y la inmensa carga personal que conllevó estar casada con uno de los reyes más volátiles de la historia. Hoy en día, miramos la historia de las esposas de Enrique a través de un lente que va más allá de la política y las luchas de poder. Sus vidas sirven como recordatorios de las complejidades de las relaciones humanas y cómo las cargas de la realeza a menudo conducen a consecuencias devastadoras. Estas mujeres no fueron meras notas al pie en un registro real. Fueron reinas, madres y supervivientes que navegaron por una de las cortes más peligrosas de la historia. Sus legados siguen influyendo en la forma en que vemos el poder, el género y el precio de la ambición. El legado de Catalina de Aragón es profundo en el trastorno religioso que ella indirectamente encendió. Su negativa a aceptar el divorcio de Enrique estableció el escenario para la reforma inglesa. La separación de Enrique VIII de la Iglesia Católica alteró fundamentalmente el panorama religioso de Inglaterra, abriendo paso al protestantismo
para ganar un firme asentamiento. Aunque la vida personal de Catalina estuvo marcada por dificultades y traiciones, su devota firmeza a su fe la convirtió en un símbolo de resistencia católica durante un tiempo de cambios dramáticos. La vida de Catalina y su matrimonio con Enrique, aunque terminados en tragedia, sentaron las bases para uno de los cambios religiosos más importantes de Inglaterra. Su hija, María, llegaría a ser reina con la intención de restaurar el catolicismo en Inglaterra, una lucha que tendría consecuencias de gran alcance para las generaciones futuras. El legado de Catalina, por lo tanto, no fue solo su fuerza personal en la lucha por su matrimonio, sino también su papel en cambiar el curso de la historia religiosa de Inglaterra. El papel de Ana Bolena en la Reforma protestante en Inglaterra no puede ser subestimado. Fue su matrimonio con Enrique lo que impulsó al rey a separarse de Roma, un acto que alteraría para siempre el tejido religioso y político de Inglaterra. Aunque su reinado como reina fue breve y terminó en ejecución, la influencia de Ana en la transformación religiosa de Inglaterra fue de gran alcance. Su hija Isabel I gobernaría Inglaterra durante 44 años y consolidaría la fe protestante como la religión dominante en Inglaterra, inaugurando la era isabelina, una época de florecimiento de las artes, exploración y avances culturales. La ambición de Ana y su astucia política sentaron las bases para el exitoso reinado de Isabel, asegurando que la causa protestante que ella había defendido sería victoriosa al final. Su legado, aunque empañado por las trágicas circunstancias de su muerte, vive en las monarquías protestantes que le siguieron. La corta vida y reinado de Jane Seymour estuvieron marcados por un logro monumental: el nacimiento del tan ansiado heredero masculino de Enrique, Eduardo VI. Aunque murió pocos días después de dar a luz, la contribución de Jane a la dinastía Tudor fue invaluable. Su hijo más tarde se convertiría en rey de Inglaterra, aunque su reinado fue breve y marcado por la inestabilidad religiosa y política. A pesar de esto, el papel de Jane como madre del primer rey protestante de Inglaterra aseguró que su lugar en la historia fuera recordado. El legado de Jane a menudo queda eclipsado por el de las otras esposas, pero su capacidad para darle a Enrique el heredero masculino que tan desesperadamente quería fue el regalo más importante y duradero que le dio a la monarquía. Puede que haya sido la menos ambiciosa políticamente de las esposas de Enrique, pero su contribución a la línea Tudor fue indiscutible. La historia de Ana de Cleves es una de las más únicas entre las esposas de Enrique VIII. A pesar de que su matrimonio fue anulado después de solo 6 meses, Ana logró convertir su fracaso en un éxito diplomático. Su relación con Enrique fue tan amistosa después de la anulación que pudo asegurar una posición de respeto e incluso amistad en la corte. La capacidad de Ana para adaptarse y sacar lo mejor de una situación en la que fue tratada injustamente refleja una resiliencia notable que a menudo se pasa por alto. Su legado es uno de supervivencia y gracia frente a la adversidad. Ana no pudo proporcionar a Enrique el hijo que deseaba, pero logró mantener su dignidad y estatus mucho después de que su matrimonio terminara. Siguió siendo un miembro respetado de la corte y tuvo una vida llena de comodidad y seguridad. La habilidad de Ana para navegar por las trampas de la corte Tudor y su capacidad para sobrevivir en un entorno tan hostil son parte de lo que hace que su legado sea único entre las esposas de Enrique. La historia de Catalina Howard es un recordatorio claro de la precariedad del poder y los peligros que aguardaban a las mujeres
en la corte Tudor. Joven y hermosa, Catalina inicialmente cautivó a Enrique, pero sus indiscreciones pasadas condujeron a su caída. La tragedia de la vida de Catalina radica en su juventud e inexperiencia, cualidades que fueron explotadas por aquellos que buscaban destruirla. El trágico final de Catalina sirve como una advertencia sobre la vulnerabilidad de las mujeres en las cortes reales, donde la juventud y la belleza a menudo se veían como activos, pero también como debilidades. Su ejecución por decapitación a los 19 años fue uno de los momentos más desgarradores en la historia Tudor, pero también resalta las duras realidades de la vida en la corte durante el reinado de Enrique VIII. El legado de Catalina puede estar marcado por la brutalidad de su final, pero también arroja luz sobre las presiones sociales impuestas a las mujeres jóvenes, especialmente aquellas a merced de los caprichos de un monarca. El legado de Catalina Parr es único porque, a diferencia de las otras esposas, pudo sobrevivir a Enrique y llevar una vida plena después de su muerte. Después de haber enviudado 2 veces, Catalina se casó con Enrique, pero su relación con el rey se basaba más en la compañía y el apoyo que en la pasión romántica vista con sus esposas anteriores. La inteligencia y habilidades diplomáticas de Catalina fueron clave para su supervivencia en la corte de Enrique. Después de la muerte de Enrique, Catalina continuó prosperando, incluso volviendo a casarse y jugando un papel crucial en la educación de los hijos de Enrique. Su capacidad para sobrevivir al turbulento reinado de Enrique y continuar viviendo una vida plena e independiente la convierte en una de las más notables de sus esposas. El legado de Catalina es uno de fortaleza, supervivencia y resiliencia, y su vida demuestra que, al final, la sabiduría y la adaptabilidad pueden llevar a una persona a través de los tiempos más peligrosos. Las 6 esposas de Enrique VIII, aunque cada una enfrentó destinos diferentes, están unidas por la gran historia de un rey cuya búsqueda de poder, control y un heredero masculino dio forma a la historia de Inglaterra por generaciones. Sus legados, tanto trágicos como triunfantes, han influido en el mundo de maneras que van más allá de su tiempo en el trono. A través de sus luchas, cada mujer dejó una huella en la monarquía inglesa, la trayectoria religiosa del país y el curso de la historia misma. Sus historias nos recuerdan que detrás de cada figura histórica, ya sea rey o reina, hay vidas humanas, llenas de ambición, dolor, resiliencia y tragedia. El legado de las 6 esposas de Enrique VIII no es solo una historia de intriga real, es un recordatorio atemporal de los costos personales del poder, la complejidad de las relaciones humanas y el impacto duradero de aquellos que vinieron antes que nosotros. Las vidas de las 6 esposas de Enrique VIII sirven como un recordatorio eterno de las complejidades del poder, el amor y el sacrificio. A través de sus luchas, aprendemos sobre el precio de la ambición y el impacto duradero de las decisiones tomadas por reyes y reinas por igual. Estas historias siguen resonando con nosotros hoy y probablemente seguirán cautivando a generaciones venideras. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las tumultuosas vidas de las esposas de Enrique VIII. Estén atentos para más increíbles relatos históricos. Y recuerden, la historia no es solo una colección de fechas y eventos, sino una ventana a las vidas de las personas que moldearon el mundo. Gracias por ver. Si lo encuentras interesante, aquí tienes otro video interesante.